Hola, mi nombre es Ana Karina Carrillo y yo les voy a hablar de la política fiscal. Primero, para definir este concepto, nos vamos a preguntar ¿qué es? ¿Quién la dirige? ¿Cómo la dirige? Y dos tipos de política fiscal. Retomando nuestra primera pregunta, ¿qué es la política fiscal? La política fiscal es una rama de la política económica junto con la política monetaria. A través de esta rama, los gobiernos de cada país pueden actuar sobre la economía de este mismo, teniendo un control sobre sus gastos e ingresos, incentivando la producción y a su vez los empleos. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Quién se encarga de gestionar esos recursos? Como mencionamos en la primera pregunta, es el gobierno de cada país el que se encarga de la política fiscal. En México es el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por sus siglas SHCP. Esta secretaría busca el equilibrio entre los gastos e ingresos que hay en el país. Busca administrar esos recursos públicos para de esa manera gastarlos de la forma más eficiente en servicios como salud, educación, infraestructura y así lograr un bienestar generalizado de la población, disminuyendo los problemas sociales e igualando las oportunidades. Nuestra tercera pregunta es, ¿cómo interviene el gobierno de México en la economía del país a través de la política fiscal? Este lo hace principalmente a través de impuestos. Un impuesto es un cobro extra que se hace al adquirir un servicio, o bien, ejemplos de este son el predial, el IVA o el IEPS. También lo puede hacer a través de la venta de recursos naturales, como el petróleo, o la venta de bienes y servicios, como la luz y el agua. Una vez teniendo claro el tema de política fiscal, vamos a exponer dos tipos: la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva, y cómo estas se relacionan con la inflación. Empezando por la política expansiva. Esta se debe a la poca demanda, que causa poca producción y a su vez más desempleo. Esto ocasiona que los impuestos bajen para que la gente tenga dinero y entonces hace que incremente el gasto público y a su vez la inflación disminuya. En cambio, la política restrictiva ocurre cuando hay mucha demanda, que ocasiona que haya mucha producción, menos desempleo, más impuestos y menos gasto público, por lo que la inflación incrementa. Vamos a ponerlo de otra manera en cuanto a la política expansiva. Digamos que tienes una empresa de galletas. Si tú produces galletas y no hay demanda, te ves obligado a bajar tu producción. Como no estás generando ningún capital o no estás teniendo ingresos, te ves obligado a despedir a gente porque no tienes con qué pagar su salario. Es decir, hay más desempleo. El gobierno, al ver esto, tiene que bajar sus impuestos y a su vez baja los precios de los productos para que la gente que se quedó sin ese ingreso pueda pagar los bienes y servicios. Y esto también ocasiona que el gobierno tenga que incrementar el gasto público para producir empleos, para darle a esa gente que se quedó sin trabajo. Retomando el mismo ejemplo de la empresa de galletas para la política fiscal restrictiva, digamos que la gente te empieza a pedir más galletas de lo habitual, es decir, hay más demanda. Entonces tú te ves obligado a incrementar tu producción y para que esto sea posible necesitas más mano de obra. Entonces contratas a gente, ocasionando menos desempleo. Esa gente que contrataste ahora tiene un salario fijo, es decir, más dinero y la habilidad de adquirir bienes y servicios. Como hay más dinero circulando, entonces la inflación incrementa y junto con ella los impuestos. Y como el gobierno no se ve con la necesidad de crear empleos, entonces disminuye el gasto público.
Para concluir, la política fiscal es aquella rama de la política económica a través de la cual el gobierno de cada país interviene y actúa en la economía de cada uno. En México, por ejemplo, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este a su vez interviene por medio de impuestos y la venta de recursos naturales como el petróleo y bienes y servicios como la luz y el agua. También es importante recordar que hay dos tipos: la política fiscal expansiva, con la que la inflación disminuye, y la política fiscal restrictiva, con la que la inflación incrementa. Si se tiene un buen manejo de esa política, el resultado va a ser una generación de empleos, es decir, más producción, y se gasta de una manera eficiente todos esos recursos públicos, como en el desarrollo de infraestructura, educación y salud. El resultado va a ser un país feliz.